¿Qué harías si tuvieras la certeza de un milagro que nadie más puede ver? Si en tu corazón ardiera una convicción tan fuerte que te hiciera parecer un loco a los ojos de todo el mundo. Esta es la historia de un pequeño niño, su paraguas, y la fe inquebrantable que lo convirtió en el hazmerreír de su pueblo, justo antes de que el cielo mismo se abriera para darle la razón. En un pueblo donde la esperanza se había secado junto con los ríos, un niño hizo algo que nadie lograba entender. Mientras todos miraban al cielo vacío con ruegos desesperados, él simplemente tomó su paraguas. Su gesto no era un desafío, sino una declaración silenciosa, una fe tan profunda que ya no esperaba la lluvia, sino que se preparaba para recibirla. El pueblo de Almadía se moría de sed. No era una muerte rápida, sino una agonía lenta y cruel pintada en cada rostro y en cada rincón. Hacían meses, quizás más de un año, que la última lluvia había besado esa tierra. Ahora, el suelo era un mosaico de grietas profundas, cicatrices de una batalla perdida contra un cielo de un azul metálico, implacable. Los ríos, que antes cantaban con vida, ahora eran solo caminos silenciosos de piedra y polvo. Los árboles levantaban sus ramas al cielo como brazos esqueléticos, desnudos de hojas, en una súplica muda que nadie parecía escuchar. El aire mismo era pesado, cargado de un polvo fino que se metía en los pulmones, en la comida y hasta en los sueños, un recordatorio constante de la aridez que lo estaba devorando todo. La vida en Almadía se había vuelto un ritual de supervivencia. El agua, antes un regalo del cielo, ahora era un tesoro guardado bajo llave, racionado con una dureza que sembraba desconfianza. Las charlas en la plaza ya no eran sobre fiestas o cosechas, sino sobre cuánto quedaba en el pozo, sobre animales que enflaquecían día a día, y sobre nubes lejanas que siempre pasaban de largo, como viajeros indiferentes. Pero la peor sequía no era la de la tierra, sino la que se había instalado en el corazón de la gente. Había endurecido sus facciones y apagado el brillo en sus ojos. Los ancianos murmuraban que esta sequía era distinta, que era un castigo, un silencio de Dios que nadie sabía cómo romper. Las oraciones en la pequeña iglesia se volvieron más fuertes, pero también más desesperadas, teñidas de miedo. Y en medio de toda esta desolación vivía Mateo, un niño de apenas 8 años. Era un alma observadora, de ojos grandes que parecían registrar el dolor del mundo. Veía la preocupación en la frente de su padre al mirar los campos inertes. Sentía la tristeza de su madre al servir la poca comida. Escuchaba los suspiros de los vecinos, el crujido de la tierra bajo sus pies. Pero a diferencia de los adultos, en el corazón de Mateo no había espacio para el cinismo. Su abuela, una mujer de fe sencilla y fuerte, le había contado historias de un Dios que escucha, de milagros que nacen en los lugares más inesperados. Para Mateo no eran solo cuentos, eran promesas. Mientras el pueblo miraba al cielo buscando una señal, Mateo empezó a mirar hacia adentro, cultivando una certeza silenciosa. Él no entendía de ciclos de lluvia, pero entendía el lenguaje de la fe que su abuela le había enseñado. Una fe que no solo pide, sino que se prepara para recibir. Y así, en el secreto de su cuarto, mientras el sol castigaba el techo de su casa, Mateo tomó una decisión que para el resto del mundo parecería una locura. La mañana en que todo cambió amaneció igual que las demás, con un sol blanco y abrasador. El alcalde había convocado a todo el pueblo en la plaza para una jornada de oración. Era un último intento, un ruego colectivo para implorar la piedad del cielo. La gente llegó arrastrando los pies, con los hombros caídos por el peso de una esperanza casi muerta. Eran un mar de rostros sombríos, con ropas descoloridas por el sol y el polvo. La plaza, normalmente un lugar de alegría, parecía un templo dedicado a la desesperación. Y entonces apareció Mateo. Caminaba con pasos lentos pero firmes, y en su mano sostenía algo que rompía por completo la escena. Un paraguas, pero no uno cualquiera. Era grande, y de un color amarillo tan brillante como un girasol. El color de la alegría, de la esperanza. Un color que parecía no tener lugar en el mundo gris de Almadía. Al principio la gente apenas lo notó. Hubo miradas de confusión. ¿Un paraguas?
bajo ese sol? Pero cuando Mateo, con una seriedad impropia de su edad, se sentó en el borde de la fuente seca y dejó el paraguas a su lado como un fiel compañero, las miradas se convirtieron en susurros. Un grupo de niños mayores fue el primero en reír, una risa cortante, burlona. «Miren a Mateo, cree que va a llover», gritó uno y las carcajadas estallaron. La risa se contagió. Pronto, algunos adultos sonreían con lástima. «Pobre niño», murmuró una mujer. «Tanto sol le ha afectado la cabeza». Un agricultor viejo y cínico, cuyo rostro era un mapa de la tierra agrietada, escupió al suelo y dijo en voz alta: «Claro, lo que necesitábamos era un paraguas. El niño lo ha resuelto». El sarcasmo hirió a Mateo más que las risas. El murmullo se convirtió en un coro de burlas. «Oye, Mateo, ¿nos guardarás sitio bajo tu paraguas?», gritaban. Se convirtió en el hazmerreír del pueblo. Todos se rieron de su paraguas. Mateo sintió que la cara le ardía. Por un instante quiso correr, esconder el paraguas y ocultarse de esas miradas crueles. Se sintió pequeño y solo. La fe, que en su cuarto parecía tan fuerte, ahora se sentía frágil bajo el peso del ridículo. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. «La fe verdadera no necesita que la entiendan, hijo. Solo necesita que la vivas». Levantó la barbilla, aunque sus ojos estaban tristes. No respondió. No intentó explicarse. Simplemente se aferró con más fuerza al mango de su paraguas amarillo. En ese momento dejó de ser un simple objeto. Se convirtió en el símbolo visible de su convicción invisible. Su silencio fue la respuesta más poderosa. La jornada de oración terminó como empezó, sin una sola nube. La gente se fue a casa con la misma desesperanza, pero con un nuevo tema de conversación: el niño loco del paraguas. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Mateo. Su gesto no fue algo de un solo día, se convirtió en su rutina. Cada mañana tomaba su paraguas amarillo, iba a la plaza y se sentaba en el borde de la fuente seca a esperar. Simplemente esperaba, con el paraguas a su lado y la mirada fija en el horizonte. Se convirtió en una figura solitaria, un punto de color brillante en un lienzo de desesperación. Para la gente del pueblo, era un recordatorio de una esperanza que ellos consideraban ingenua, casi ofensiva. Las burlas se hicieron más sutiles, pero no menos hirientes. Los niños de su edad lo evitaban, señalándolo desde lejos. Incluso en casa, el ambiente era tenso. Su padre, un hombre práctico golpeado por la realidad, intentó razonar con él. «Hijo», le dijo una noche con la voz cansada, «la gente se ríe de ti, de nosotros. Guarda ese paraguas. Rezar está bien, pero esto es hacer el ridículo». Fue entonces cuando la duda comenzó a filtrarse en el corazón de Mateo. Sentado bajo el sol abrasador, se preguntaba si todo era un error. ¿Era fe o solo la terquedad de un niño? Miraba el cielo cruelmente azul y se preguntaba si Dios realmente escuchaba a un niño con un paraguas. Un día, la duda fue casi insoportable. El calor era sofocante y el silencio pesado. Mateo apretó los ojos con fuerza y una lágrima solitaria rodó por su mejilla polvorienta. «Señor», susurró, «¿estás ahí? ¿Ves mi paraguas? Por favor, una señal». Al abrir los ojos, su mirada cayó sobre una pequeña grieta en las losas de la plaza, y de esa grieta, de ese pedazo de oscuridad, brotaba una diminuta flor silvestre. Era increíblemente pequeña, pero estaba viva. Desafiando el calor y la sequía, esa florecilla había encontrado la forma de nacer. Para Mateo, fue como si el universo le estuviera respondiendo. No era una nube, no era un trueno, pero era su señal. Era la prueba de que la vida puede surgir en los lugares más imposibles. Si esa pequeña flor podía persistir, él también podía. Comprendió que la fe no significaba no tener dudas, sino seguir adelante a pesar de ellas. A partir de ese día, algo cambió en él. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por una determinación tranquila. Ya no le importaban las burlas. Se sentaba en la plaza no como quien espera algo que podría suceder, sino como quien aguarda algo que sucederá con toda certeza.
El niño del paraguas ya no era solo un loco, era un enigma. El cambio no llegó con la furia de una tormenta, sino como un susurro. Una tarde, mientras el sol se ponía, se sintió la primera señal, una brisa. No era el viento caliente y polvoriento de siempre, era una brisa fresca, húmeda, que traía un olor desconocido, el olor a tierra mojada de muy, muy lejos. Luego, en el horizonte, donde el cielo siempre estaba despejado, apareció una mancha gris. El agricultor cínico la vio y resopló. Una nube perdida, no significa nada. Y muchos estuvieron de acuerdo, temerosos de volver a tener esperanzas. Pero la nube no se fue. Lenta pero imparable, la mancha gris comenzó a crecer, a oscurecerse. Pronto, otras nubes se unieron a ella, formando un archipiélago que avanzaba por el firmamento. Un silencio nervioso cayó sobre Almadía. Las burlas hacia Mateo cesaron. Ahora lo miraban de reojo, con una mezcla de incredulidad y un miedo creciente. Él seguía allí, junto a la fuente, con la cabeza inclinada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Su paraguas amarillo parecía brillar con luz propia en la atmósfera cada vez más sombría. La noche cayó, pero no fue como las otras. El aire era denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. La gente salió a sus puertas, con los ojos fijos en el cielo cubierto. Y entonces ocurrió. Una sola gota de lluvia. Cayó en el centro de la plaza, dejando una mancha oscura del tamaño de una moneda. El sonido, un plac casi imperceptible, resonó en el silencio como un martillazo. Luego, otra gota. Y otra más. Una cayó en la frente del viejo agricultor, que se estremeció. Otra aterrizó en la mano de una niña, que la miró con los ojos muy abiertos antes de soltar un grito de pura alegría. El goteo se convirtió en un repiqueteo, y luego en un susurro que crecía y crecía. El olor a tierra mojada, a vida, llenó el aire. Era el perfume más hermoso que habían olido en sus vidas, y con ese olor se desató la euforia. El susurro se convirtió en un estruendo. El cielo, cerrado durante tanto tiempo, finalmente se abrió. La lluvia no caía, se derramaba. Un diluvio bendito que golpeaba los tejados y corría por las calles, lavando el polvo de un mundo sediento. La reacción del pueblo fue una explosión de alegría. La gente corrió a la calle, sin importarles empaparse. Daban vueltas con los brazos extendidos, levantando el rostro al cielo, dejando que la lluvia se mezclara con sus lágrimas de felicidad. Los niños saltaban en los charcos. Los adultos se abrazaban, reían, gritaban. El viejo agricultor cayó de rodillas en el barro, llorando sin pudor, sintiendo cómo el agua disolvía la costra de su desesperanza. Era un bautismo colectivo. Y en medio de todo ese júbilo, en el centro de la plaza, se produjo una imagen sobrecogedora. Mateo, con un movimiento lento, tomó su paraguas amarillo, lo levantó sobre su cabeza y lo abrió. El chasquido del mecanismo fue un sonido personal en medio del aguacero. Allí estaba él, perfectamente seco bajo su techo de sol, mientras el mundo a su alrededor se empapaba de un milagro. Todas las miradas se volvieron hacia él, y en los ojos de los aldeanos ya no había burla. Había asombro, reverencia, una profunda comprensión. Vieron al niño, no como un loco, sino como un profeta. Comprendieron que su paraguas no era un acto de locura, sino la manifestación más pura de la fe. Ellos habían rezado pidiendo lluvia, él había traído el paraguas. Ellos esperaron una respuesta, él se preparó para recibirla. Uno por uno, los habitantes se acercaron. No dijeron nada. Las palabras sobraban. Simplemente se quedaron a su alrededor, bajo la lluvia, mirando al niño que les había enseñado que los milagros no siempre responden a nuestras súplicas, sino que a menudo honran nuestra confianza. La historia de Mateo y su paraguas es más que el relato de una lluvia. Es un espejo de la fe verdadera. Una fe que a menudo es ridiculizada por un mundo que solo cree en lo que puede ver y tocar. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestras propias sequías? Sequías de esperanza, de salud, de alegría. Y en esos momentos pedimos, rogamos por una señal. Pero ¿cuántas veces tenemos el valor de llevar nuestro propio paraguas?
¿Cuántas veces nos atrevemos a actuar con la convicción de que nuestras oraciones ya han sido escuchadas, incluso cuando el cielo sigue despejado? Mateo nos enseña que la fe no es un sentimiento pasivo, sino una acción valiente. Es prepararse para la bendición en medio de la prueba. Es creer en la cosecha cuando la tierra aún está seca. Es sostener con firmeza nuestro paraguas bajo un sol abrasador, sabiendo, con una certeza que nace en el alma, que la lluvia ya está en camino. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de mantener la fe, incluso cuando parezca una locura, deja un amén en los comentarios para que juntos formemos una cadena de esperanza. Comparte este video con alguien que pueda estar atravesando su propia sequía. A veces, una historia como esta es todo lo que se necesita. Y si quieres más historias que alimentan el alma, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada uno de nosotros tiene un paraguas que sostener, esperando el momento en que el cielo finalmente se abra.